Eso permite hacer de la educación un compromiso de todos, es decir, un compromiso de ciudadanía, donde la comunidad civil reciba formación política, cultural, actividades de ocio, trabajo social juvenil, formación familiar, ubicación laboral y asistencia judicial de ser necesario. Cuando hagamos de cada una de las ciudades de nuestro país ciudades educadoras e incluyentes que retomen el valor fundamental y sagrado como es el respeto por la vida. Ese era el mensaje que quería dejarles. Declaro abierta esta sesión. Bienvenido a nuestro ponente español. Muchas gracias. Yo creo que son mayoritariamente caras femeninas las que veo. Desde hace un tiempo la Real Academia de la Lengua Española admite el uso del femenino como valor de neutro cuando la mayoría de la asistencia es femenina, con lo cual, para ahorrarme el todas y todos, compañeros, compañeras, teniendo en cuenta que tenemos muy poco tiempo, voy a utilizar el femenino. que no se sientan dolidos los varones de la sala. Eso gramaticalmente es correcto. Bien, pues muchas gracias a la Universidad de Santiago de Cali. Yo estoy francamente entusiasmado y muy contento de que me hayan permitido el honor de estar aquí presente. Yo creo que el honor es por muchas razones, lo hablaba con la vicerrectora hace unos minutos, esencialmente por el perfil de estudiantes. Yo creo que todo docente, todo profesor, nuestro principal premio es ver las caras de satisfacción que yo estoy viendo en este momento en la sala, que estoy viendo ayer durante toda la jornada, ¿no? Rigoberta Menchú lo comentó en su exposición y tiene toda la razón. Sigan manteniendo esa alegría y esa ilusión, porque yo creo que es también un elemento esencial para conseguir la paz y acabar efectivamente con la violencia. Gracias a la universidad, al decano, al rector, a la vicerrectora y a todas las personas, a todos los estudiantes que nos están ayudando, a los ponentes a caminar y a no perdernos, porque la verdad es que nos están tratando estupendamente. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que están dedicando el tiempo para echarnos una mano, ¿no? Yo tengo una presentación, según lo previsto, de algo menos de una hora, y quiero tratar de gestionar bien mi tiempo para desarrollar la cuestión que se está viendo en la pantalla. Quizás si se apagan las luces se vería mucho mejor la proyección. ¿Es posible? Es la responsabilidad social corporativa de las multinacionales como una fórmula para prevenir los conflictos cuando todavía no se han desarrollado, pero también, y esto es esencial, para acabar con los conflictos cuando ya existen y para lanzarse al proceso que se da en llamar de rehabilitación posbélica. Yo creo que en la sesión de ayer los variados y cualificados ponentes explicaron de una forma muy clara cuáles son las razones de un conflicto bélico. No quiero concretar exactamente en el caso colombiano porque tampoco es un conflicto que conozca con gran detalle. Pero alguno de los ponentes dijo algo bastante evidente y bastante lógico, y es que las causas, o una causa importante de los conflictos, es la pobreza, es la desigualdad, es la falta de educación en la que incidía magníficamente la vicerrectora de esta universidad, la falta de educación para la paz, por la tolerancia, por los derechos humanos. Las empresas, las multinacionales, ¿tienen algún papel importante que hacer en esta materia? Es una pregunta retórica. La respuesta evidentemente es sí. Tienen un papel, tienen una responsabilidad. De eso estamos hablando. Cuando ustedes ven en la pantalla siglas como RSC, las siglas en sí mismas nos dicen muy poco, pero la R significa responsabilidad. Somos responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Eso es un concepto probablemente filosófico. Me viene muy bien la presentación de la vicerrectora, en donde ha hecho referencia a grandes filósofos de la historia. Mencionó a Hegel, por ejemplo, o a Marx. RSC es un concepto de filosofía moral. La responsabilidad es un concepto de filosofía moral. Insisto en que las multinacionales también son responsables de lo que están haciendo o de lo que están dejando de hacer. Eso es omisión por omisión. Soy responsable de lo que no hago cuando tendría que hacer ciertas cosas. Y es importante incidir en este aspecto. La primera parte de la presentación, que nadie se asuste, pero yo creo que es importante. Yo también desciendo de familia de educadores, de maestros, de profesores,
Y creo que es muy importante, antes de entrar en cuestiones mucho más técnicas, más pragmáticas, más operativas, hacer un primer barrido, siquiera superficial, en cuanto al marco conceptual de la responsabilidad social corporativa o de la ética de las organizaciones. Es muy importante tenerlo en cuenta para entender lo que viene a continuación. Y después, la segunda parte de la sesión, serán aproximadamente unos 20 minutos, espero. Voy a poner algunos casos prácticos de responsabilidad social corporativa aplicada a contextos de rehabilitación posbélica esencialmente. ¿Qué ha funcionado, qué no ha funcionado y en qué ejes se suele trabajar? Vamos a ver, y enlazo con la presentación de la vicerrectora, que la palabra clave es derechos humanos. Y no olvidemos que el primero de los derechos humanos es la vida. Y la integridad física de las personas, los dos. La vida, el matar a alguien, o la integridad física, mutilarlo, secuestrarlo. Y esto es algo que está ocurriendo en este país y por desgracia ocurre en otros muchos. También en España tenemos un problema de terrorismo desde hace muchos años. Bien, no se va a poder leer desde el final, pero para eso estoy yo aquí, así que lo cuento. El estado de la cuestión de la responsabilidad social corporativa. Aquí hay unas muy poquitas líneas, pero yo he tratado de sintetizar muchos libros leídos y algunos escritos acerca de esta materia. Me voy a quedar o voy a recoger los highlights, las mejores jugadas de un partido de fútbol que lleva jugándose unos 20 años. Aproximadamente la responsabilidad social corporativa está funcionando en Europa desde mediados de los años 90, es un paradigma que se asienta a nivel empresarial y organizacional a mediados de los años 90. En Estados Unidos es un poco más antiguo, en Alemania también y en los países nórdicos. Y en Latinoamérica, ayer hubo una exposición excelente del profesor Julián. Se veía muy claro también que el paradigma en el contexto latinoamericano tiene una antigüedad más reciente, es más joven. Por tanto, trato de resumir en 4 guiones el estado de la cuestión hoy, después de 20 años de este nuevo paradigma. Como hace 20 o 25 se hablaba de calidad, o se empezaba a hablar de calidad, o de medio ambiente, o de incluso marketing. El primer elemento es que, esencial, es que todas las organizaciones, empresas, administraciones públicas, ONGs, partidos políticos, sindicatos, grupos religiosos, todas las organizaciones son responsables de lo que hacen o omiten. Esto ya lo dije antes, pero es un elemento esencial. No hay empresas amorales. Hay una parte de la literatura especializada, hay por ejemplo un filósofo francés espléndido que se llama Comte Sponville, con guión en medio, aparecerá en la bibliografía que luego entreguemos con las actas del Congreso, que él afirma en una obra muy amena de leer, se llama El capitalismo es moral. Pregunta de nuevo retórica. Su conclusión es que es amoral. Capitalismo no es ni moral ni moral. Él considera que la moralidad, la ética, es solamente asociable a las personas, no a los entes, no a las cosas. Por tanto, no a las empresas, no a las multinacionales, que es de lo que yo hoy estoy hablando en esta sesión. Es un error, o por lo menos yo estoy en el grupo de investigadores que pensamos que eso es un planteamiento erróneo, porque es verdad que una multinacional es un ente jurídico, es una personalidad jurídica, se dice en el mundo del derecho, pero no olvidemos que ese ente jurídico está integrado por personas. Las multinacionales no son Terminators ni Robocops. Las multinacionales tienen un director general. Esta universidad de Santiago de Cali tendrá un estatuto jurídico, el que fuere, fundación, asociación, no conozco la legislación colombiana, pero esta universidad tiene un equipo directivo, tiene un decano, un rector, una vicerrectora, y son personas de carne y hueso, son personas con valores. La rectora ha hecho una exposición, un posicionamiento claro de cómo interpreta ella la educación, y además me ha encantado escucharlo. Eso evidentemente son valores, principios personales que con su puesto de responsabilidad, con su puesto de autoridad, va a tratar en la medida en la que le sea posible de aplicar a la Universidad de Santiago de Cali. Por tanto, las organizaciones, las multinacionales sí son responsables, no hay empresas amorales. Eso ha sido una excusa que se ha empleado durante muchas décadas, por desgracia, para hacer lo que quisieran. De ahí la mala fama que suelen tener, sobre todo grandes multinacionales, muchas de ellas españolas, en otros países, por acciones socialmente irresponsables.
Pero yo quiero presentar en la sesión de hoy el lado no oscuro de la multinacional, sino el lado positivo, que indudablemente lo tiene también. Y espero poder acreditarlo en los próximos minutos. Otro elemento clave, habiendo dejado claro de que todos somos responsables, otro elemento clave es que la responsabilidad social corporativa no es obligatoria. Es voluntaria. Yo hago las cosas, y eso es un concepto de nuevo ético, de filosofía moral. Hay que distinguir entre la ley y la moral. La ley es así porque hay un gobierno, un Estado, un parlamento, va a depender del sistema político del país, que nos obliga a hacer las cosas. Y nos gustará más o menos hacerlas, pero estamos obligados a hacerlas. No hay más vuelta de hoja. Los impuestos que muchas de ustedes están pagando o van a pagar algún día en Colombia, a algunas les parecerán excesivos, a otras les parecerán reducidos, alguien incluso los evadirá, pero si lo pillan, porque es una ley obligatoria, tendrá que pagar una multa, un encarcelamiento, una sanción penal. La moral, la ética, la responsabilidad social corporativa es un concepto moral. Yo hago las cosas porque creo que debo hacerlas. No hay ninguna ley que me obligue a ello, pero las hago porque es mi deber moral hacerlas. Se fundamenta en un elemento esencial también de la filosofía, y es la libertad y la voluntariedad en nuestros actos. Incido en ello porque, de nuevo, si somos responsables de lo que hacemos es porque tenemos libertad de hacer las cosas. Si a mí en este momento alguien me amenaza con una pistola para que insulte al público, yo no soy responsable moralmente de mi grosería, porque he perdido la libertad. Alguien me está amenazando con un arma para que haga algo que yo, en libertad, como tengo en este momento, no hubiera hecho. Sería a lo mejor responsable penal, si eso fuera un delito en este país, pero no moral. No sé si esto es un concepto que queda claro, pero es esencial para lo que quiero explicar a continuación. Y soy responsable porque no solo hago las cosas con libertad, sino porque tengo una voluntad de hacerlas. Si las hago en estado de somnolencia, dormido, incluso drogado por alguna sustancia, no tengo voluntad de hacer daño, no tengo voluntad de hacer mal a una persona, y por tanto no soy responsable moralmente. De nuevo, distingo entre la ley y la ética. Tendría a lo mejor una responsabilidad legal, tendría que pagar por el daño que he hecho, pero mi intención no era hacer daño. Conceptos de responsabilidad muy básicos. Esto requiere mucho tiempo para explicarlo en detalle, hoy el tiempo es el que es y tengo que ceñirme. Otro elemento esencial del estado de la cuestión de la RSC. ¿Qué es responsabilidad social? ¿De qué respondo? ¿De todo lo que hago? Bueno, hay un acuerdo en la investigación y en la literatura especializada, ya hay bastante bibliografía, lo verán al final en la extensa bibliografía que les entregaré. Hay tres grandes bloques de derechos protegidos. El primero de ellos son los derechos medioambientales, el impacto que pueden tener las multinacionales en el medio ambiente, en el más inmediato, en nuestro barrio, en nuestro río, en nuestras montañas, en nuestro país, pero es que también hay un problema de los problemas medioambientales causados por países vecinos. En Europa tuvimos hace unos años un problema terrible con la central de Chernobyl en Ucrania, cuando aquella central, su generador estalló y produjo una de las contaminaciones más graves de la historia europea reciente. Bueno, que el problema hubiera sido en Ucrania, a efectos de contaminación, no tuvo ningún impacto. Quiero decir, se extendió al resto de Europa, llegó a Noruega, llegó a España, llegó a Italia. Por tanto, somos responsables de lo que hacemos no solo en nuestro país, sino pensando lo que puede ocurrir en países vecinos y también en generaciones venideras. Eso es un elemento esencial, sobre todo con el medio ambiente. Lo que estamos haciendo hoy no me va a afectar a mí, probablemente a Fernando Navarro, pero sí va a afectar a Alejandro Navarro, que es mi hijo, cuando yo ya no esté aquí. Entonces, como padre, me interesa que esas generaciones futuras reciban un mundo mejor del que yo he recibido. Es un poco el objetivo esencial de la ética y la responsabilidad. Segundo bloque de derechos protegidos, los derechos sociolaborales. Ayer uno de los ponentes tuvo una excelente presentación en donde desarrolló muy bien el impacto que tiene la responsabilidad social de las empresas en la competitividad y el impacto que tiene dentro de una buena y adecuada gestión de recursos humanos. Los derechos sociolaborales, luego los vamos a ver con un poquito más de detalle. Y finalmente lo dejo para el final, siendo en mi opinión, sin duda, el más importante, los derechos humanos. Luego entraré con un poco más de detalle en esto. Otro elemento básico, la importancia del diálogo. Ayer se habló muchísimo, y es un elemento, lo hablaba también con su vicerrectora hace unos minutos, que a mí me ha impresionado gratamente. Ayer hubo aquí ponentes con ideas totalmente contrapuestas,
que las expresaron con una vehemencia absoluta y con una claridad meridiana. Pero fueron todos ellos muy dialogantes. Eso es un elemento, es un síntoma de civilización. Es un síntoma de responsabilidad por parte de los ponentes, pero también por parte de la audiencia, por parte de todas ustedes. No hubo silbidos, no hubo abucheos, no hubo gritos. En algún momento yo pensé que podría llegar a ocurrir. En mi país habría ocurrido. De nuevo es un síntoma también de responsabilidad, de madurez y de educación. Importancia del diálogo entre todas las partes, la ética dialógica, luego lo vemos también. Y luego la rentabilidad de la ética, esto es un elemento, estamos hablando de empresas, no de ONGs, ni de organizaciones religiosas, ni de cosas por el estilo. Una empresa se monta para obtener beneficios y para ganar dinero, eso es legítimo. No a cualquier costa. La ética, la responsabilidad social corporativa, los estudiosos, yo llevo unos 15 años trabajando en esta materia, tenemos claramente comprobado que una conducta ética, una conducta socialmente responsable, no solo es buena para nuestro entorno, en esa protección de derechos humanos, de derechos sociolaborales y de derechos medioambientales, sino además es rentable para la empresa. Va a ganar más dinero. Un ejemplo clarísimo de que todos ganamos. Y eso hay que transmitirlo, eso hay que venderlo bien. Yo estoy hoy aquí con esa idea, porque este aforo es de unas 2.000 personas, muchas de las cuales van a estar trabajando en empresas algún día, es posible que en puestos directivos. Tengan ya presente esta idea. Esto es muy joven todavía, es un niño recién nacido. A efectos, una visión histórica de la organización. Pero está en sus manos el empezar a aplicarlo en aquellas organizaciones en las que empiecen a trabajar. Sean empresas, universidades, organizaciones humanitarias o partidos políticos. Me voy a saltar a Aristóteles, que es ese señor que ven ahí con la cara de piedra y barbado. Pero es un concepto muy clásico, es el in medio virtus, que se traduciría del latín al español como en el término medio está la virtud, o el justo medio, que es el nombre que se emplea en filosofía moral. Él planteaba un elemento que me parece que es muy, muy importante cuando se trata de negociar, se trata de dialogar, y de esto se ha hablado también mucho en la sesión de ayer. En el término medio, él figuraba, esto lo tiene La ética de Nicómano, un libro clásico de filosofía moral, el primer gran libro de filosofía, uno de los primeros grandes libros, en donde él describió una colina, una montaña, que es ese arco que es este arco de aquí. Y decía que a los extremos de la colina, lo que vemos en la parte baja, con puntos suspensivos, es lo calificado de vicios, de malas acciones, lo que hoy diríamos acciones socialmente irresponsables. Y situaba en la cima de la colina, por eso in medio virtus, del latín, por eso en el término medio está la virtud, en lo alto de la colina, él solía ubicar las virtudes. He utilizado, de los muchos ejemplos que en su libro emplea, el de la valentía, es un concepto muy asociado a un conflicto bélico también, porque me parecía que era clarificador para la sesión de hoy. Y él, hablamos de la sociedad, Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, fijaros qué lujo de profesor, ¿no? Y fijaros también qué lujo de militar en aquellos tiempos, llegó desde Macedonia hasta el Indó, en la India. Aristóteles situaba como un vicio, juzgaba como un vicio la temeridad, la imprudencia. El soldado que se lanzaba sin importarle que lo mataran, porque había muy pocos soldados en aquella época y la vida de un soldado era esencial para defender la polis griega. Por tanto, cuida tu vida porque eres muy valioso. No te dejes matar tontamente. Pero luego estaba el cobarde en el otro extremo, aquel que valoraba sobre todo su vida sin importarle los derechos ciudadanos de la polis a quien tenía que defender. Eso era también un vicio para Aristóteles. Para él, lo virtuoso se encontraba en el término medio. El valiente era aquel que era suficientemente sensato para saber que la guerra es mala, que el combate es peligroso y que te pueden matar, pero al mismo tiempo era lo suficientemente responsable para arriesgar su vida en pro de un bien común superior, en este caso la polis griega, la ciudad griega, ¿vale? Bueno, esto es una tabla que todo el mundo recibirá, por tanto tampoco es extraído de su obra algunas grandes virtudes que él desarrolla. El comedido, el generoso, el magnánimo, paciente, veraz, ingenioso, y los extremos viciosos que él considera. Es simplemente una anécdota. Y aquí sí me quiero extender, o a modo de resumen, para esa primera parte más conceptual. Y enlazo de nuevo con la presentación de la literatura. Nos hemos conocido hoy.
parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo para enlazar nuestras sesiones, porque realmente me viene muy bien su discurso para lo que yo quiero explicar a continuación. Una empresa, una persona, pero vamos a hablar de multinacionales, que es de lo que estamos hablando. Este esquema vale para empresas y personas, para organizaciones y personas. Tiene que tener muy claro una organización, una multinacional, cuáles son las acciones buenas y las acciones malas. ¿Qué pueden hacer positivo y qué pueden hacer negativo? Eso los que están estudiando organización de empresas sabrán o habrán estudiado ya o lo van a estudiar en algún momento, que se conocen externalidades negativas.